Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista de Mindalia Televisión. Hoy tenemos el placer de contar como invitado con Javier Santos en un encuentro que hemos titulado Manual Práctico de Psicoterapia Cuántica. Nuestro invitado es psicoterapeuta, es profesor en técnicas arturianas, técnicas de Sirio, representante en España, máster en el método Melquisedec, máster en registros internos de Dios, también es máster en técnicas pleyadianas, técnicas de liberación emocional, tiene estudios en inteligencia emocional y neurociencia y es también máster en Reiki angélico. Vamos a darle paso dentro de un segundito, vamos a darle la bienvenida a Mindalia, pero antes me gustaría recordarte que puedes participar con nosotros aquí en directo y hablar con nuestro invitado. Puedes hacerlo a través de tu chat. ¿Cómo? Bien, pues poniendo la palabra pregunta en mayúscula, a continuación el país, desde donde nos estás acompañando, desde donde nos estás siguiendo, y luego ya puedes formular el texto de la pregunta en cuestión que le vamos a trasladar a nuestro invitado durante el ratito que va a durar esta entrevista. Y ahora sin más, pues vamos a saludarlo. Hola, ¿qué tal, Javier? Hola, buenas tardes, Laura. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por permitirme estar otra vez con vosotros en Mindalia Televisión. Y de la misma manera agradezco a todas esas personas que han mostrado interés en esta charla coloquio, como tú bien has dicho, para que hagan sus preguntas. Como bien has dicho, mi nombre es Javier Santos y bueno, soy psicoterapeuta. Toda esa formación que has nombrado con anterioridad es para, de alguna forma, buscar una finalidad, que es acompañar a todas las personas que puedan encontrar el origen de sus problemas, tanto emocionales como mentales, físicos e incluso espirituales, porque de esa forma podemos llegar a ver la situación desde un enfoque diferencial, aquel que les otorgue, en primer lugar, paz mental y puedan, desde esa paz mental, abrirse a una nueva posibilidad, tanto de vida como de manera de enfrentar sus problemas. Entonces, bueno, pues lo primero que tendríamos que definir qué es psicoterapia cuántica, ¿no? Es una, digamos que es un convenio, un resumen de todas las técnicas que yo utilizo y le he dado este nombre. Realmente psicoterapia es la técnica que tiene por objeto o por objetivo el cambio tanto de sentimientos como de pensamientos como de conductas para mejorar de alguna forma una parte de nuestra vida o toda en general. Y directamente cuántico es porque en el mundo cuántico existe una dualidad, como todo el mundo sabe, de onda-partícula. Y es aquí donde el observador es el que define con su capacidad de observación, es decir, con su sola presencia, que la función de onda esté activa o sea destruida. Todos, de alguna forma, hemos escuchado la frase creer es crear. Pero entonces, en el mundo cuántico, la realidad se crea a partir de nuestras creencias, ¿no? Entonces, si mantenemos una idea consciente en nuestro pensamiento, ¿se crearía? Bueno, en teoría es así, pero lo que muy pocas veces se explica es que nuestro inconsciente es mucho más complejo y, en definitiva, es el que dirige nuestras creencias. La principal función de nuestro cerebro es mantenernos vivos, con lo cual todo aquello que nos haya pasado en nuestra historia personal y nos haya llevado a una posibilidad, entre comillas, de muerte física y o emocional, va a ser rechazado automáticamente de nuestra conducta. Siempre pongo un ejemplo muy sencillo de entender. Yo voy caminando por la calle y delante de mí se cae un tiesto. Ahí hubo un riesgo de muerte. Bueno, pues consciente e inconscientemente, sobre todo, cada vez que pase por esa calle, debajo de esa casa, seguramente cambie de acera o dé un rodeo, salga de la acera, lo que sea, pero yo no voy a volver a repetir eso porque hubo esa posibilidad de muerte en ese momento, ¿no? Entonces, desde mi experiencia personal, cada vez que atiendo a un paciente, tengo muy claro que para que una persona logre llegar a una meta, sea cual sea, recuperar su salud, conseguir un objetivo como puede ser bajar de peso, hablar en público, eliminar el estrés, lo primero que hay que eliminar son sus miedos inconscientes. Porque, atentos a la frase, todo nace en mí y todo vuelve a mí de alguna forma. Entonces, es que en nuestra historia personal todos hemos tenido muchos eventos en los cuales hemos sufrido algún revés. Incluso alguno de ellos puede ser algún evento traumático.
Cada vez que hemos sido rechazados, cada vez que hemos sido no aceptados, cada vez que no hemos sido valorados, en nuestra mente realmente se activa una reacción psicológica que nos da un tipo de conducta determinada. Esta conducta viene precedida realmente de un sentimiento que nos ha impactado y que nos ha producido un dolor. En conjunto, todas estas formas de actuar han forjado lo que conocemos con el nombre de nuestro carácter, el carácter que tenemos hoy en día. Y en él influyen de una forma muy directa, primero, mis experiencias, segundo, mis creencias, y dentro de estos dos es fundamental nuestra crianza, porque entre los 0 y los 6 años nuestro cerebro es una verdadera esponja. Allí, cada vez que ocurra un evento traumático, se van a activar una serie de mecanismos de defensa que en su momento nos van a permitir sobrevivir, pero que muchas veces quedan obsoletos en nuestro yo actual e incluso llegan a ser un gran impedimento para poder llegar a una meta concreta. Es como si tuviésemos las anteojeras que se ponen a los caballos para mirar solamente al frente, que nos impiden ver lateralmente, digamos, de alguna forma tener visión periférica, entendiendo por visión periférica todas las oportunidades o alternativas a nuestra forma de actuar. Por lo tanto, para poder crear de alguna forma una transformación, para poder crear cuánticamente, tenemos que tener los sentimientos alineados con mi forma de pensar y alineados con mi forma de actuar. Y para que esto ocurra, en primer lugar, debo saber o conocer cuáles son mis reacciones instintivas. Y aquí realmente el gran valor del autoconocimiento personal, que siempre se habla en metafísica, siempre hablamos del autoconocimiento personal. Y luego lo siguiente que tenemos que tener es una serie de herramientas que me ayuden a desbloquear esos miedos. Mira, si queremos llegar a una meta, bien sea conseguir trabajo, bajar de peso, eliminar el estrés, tener una vida mejor, sea la meta que sea, lo primero es que tenemos que conocer nuestras creencias limitantes. En segundo lugar, eliminar esas creencias limitantes. Y en tercer lugar, alinear mi forma de sentir, es decir, mi cuerpo emocional, con mi forma de pensar, es decir, mi cuerpo mental, con mi forma de actuar, es decir, mi cuerpo físico. Y si lo hacemos todo ello dirigido desde nuestro cuerpo sutil o etérico, es cuando se dan los cambios. Esta es la verdadera base de la psicoterapia cuántica de la cual vengo a hablar. Para ello vamos a hacer una pequeña reflexión. Ya verás como todos en este mundo tenemos siempre algo, algún miedo, ¿no? ¿Qué aspectos de mi vida creo que debo o deseo cambiar? Porque, bien, en la vida no van como yo pienso. En primer lugar, voy a definir vida también. Para mí la definición de vida es una interacción entre un ser vivo, una persona, y dos cosas, el medio ambiente y realmente otro ser vivo. El medio ambiente, ¿por qué? Pues no es lo mismo que yo salga y que haga sol, que según me levante la persiana y digo, oh, qué sol, hoy ya voy de distinta forma a trabajar, que de otra forma que yo directamente levante y ya vea, uff, está lloviendo, a menudo aire que hace, a ver quién llega al trabajo, porque seguramente todo el mundo va en coche, vaya atasco, ¿no? Pero también influye el lugar en el cual me encuentro. Es decir, yo puedo decir, hace un sol tremendo y puedo decir, estoy en el desierto, estoy en las Islas Canarias o estoy en el Polo Norte. Hace sol, pero también influyen otra serie de parámetros. Y en la vida normal de los que estamos en la ciudad, pues no es lo mismo que yo viva en una calle en la cual está al lado de la carretera, que están toda la noche pasando coches, en un pueblecito, el tipo de vecinos que tenemos, porque aquí ya entra la segunda parte, entra la parte de interacción con otro ser vivo. Con otro ser vivo puede ser, lógicamente, animal, persona o planta, pero normalmente es una interacción con personas. Yo, imagínate, vamos a trabajar y pincho y llego 15 minutos tarde. No es lo mismo que mi jefe me reciba gritándome, pero bueno, llegas tarde, ¿qué pasa aquí contigo? Que no, que llegue y dice, pero bueno, Javier, ¿qué ha pasado? Oh, mira, perdona, he pinchado. Bueno, anda, venga, a trabajar y lo recuperas a lo largo de la mañana. Ok, en ese sentido, hay que fijarse en primer lugar
¿Por qué? Porque si nos fijamos en la vida nos encontramos realmente acelerados, vamos a decir. Es decir, todos nos vemos arrastrados por una vorágine de circunstancias y de vivencias todos los días, que muchas veces nos implican insatisfacción y malestar personal. Y es debido a estas interacciones. Entonces, repetimos la pregunta. ¿Qué es lo que deseas? Por norma general, las personas buscamos todo aquello que nos dé placer. Y en nuestras vidas somos inconformistas. Siempre deseamos más. Yo conozco a gente que le ha tocado la lotería y sigue jugando a la lotería. ¿Cómo no? En ese sentido es lógico. Siempre deseamos más. ¿Pero más de qué? Fijaros, lo primero que tenemos que cubrir cualquier ser vivo son nuestras necesidades básicas. Lo que es respirar, comer, beber, la reproducción también se encuentra aquí y poder seguir viviendo. Esto ya de entrada, cada vez que nos veamos en alguna forma comprometida una de estas necesidades básicas, ya vamos a tener una interacción, vamos a decir, negativa. Posteriormente, en lo que nos solemos enfocar es en el sustento material por el tipo de sociedad en la que vivimos. ¿Por qué? Porque nos va a conferir seguridad y libertad para poder actuar sin miedos. Algo muy importante. He dicho actuar sin miedos. Claramente, nuestros sentimientos dominan nuestra vida, más allá de lo que somos conscientes. Hay momentos en los que actuamos como si fuésemos en piloto automático. Por ejemplo, este ejemplo que puse antes del tiesto, que se cae delante de mí y yo ya no vuelvo a pasar. Fijaros las cosas que os han pasado y vosotros, consciente o inconscientemente, evitáis volver a pasar por una situación similar, ¿no? Es normal que todos queramos, pues eso, tener en nuestra vida amor, salud, dinero, que es lo que suele decir la canción, ¿verdad? Y voy a hablar pues, de un ejemplo que el Dalai Lama puso en una conferencia hace unos años en la Universidad de Columbia, a la cual, pues lógicamente asistieron, pues toda la universidad estaba aquello lleno de estudiantes y de profesores, y el tema era la educación. Y en un momento dado, el Dalai Lama les dijo, los verdaderos maestros en la vida no son los profesores, no son los catedráticos, ni siquiera son los gurúes ni los lamas, son las madres. La gente se quedó asustada diciendo, cocho, si mi madre tiene menos estudios que yo, ¿no? Dice, pero es que la madre es la primera persona que transmite el mensaje, eres querido. Luego, esa sensación de ser amado es la que nos permite salir a un mundo, digamos, a la batalla y enfrentarnos a todos estos retos con éxito. Los seres humanos necesitamos sentirnos queridos y el amor es, digamos, la fuente de satisfacción tanto del corazón, pero también de la salud y del éxito. La seguridad en uno mismo es un elemento clave para tener éxito, para tener dinero y es la base de conseguirlo. Muchas veces es el apoyo, digamos, de la familia o de aquellos en los cuales tú crees. Pero también es una gran base el amor referente a la salud, y si no, solamente hace falta fijarse en la medicina mente-cuerpo, que se está demostrando ya con evidencias científicas cómo el amor y las emociones positivas nos hacen que nuestro cuerpo funcione óptimamente y se mantenga saludable. Hoy se habla mucho de las enfermedades causadas por nuestras emociones y todo esto, si tomamos el punto de partida, es una emoción, pero claro, ¿qué es una emoción? ¿Cuándo se crean esas emociones, tanto las positivas como las negativas? ¿Cómo influyen en nuestra vida esas diferentes emociones? Voy a dar un ejemplo que a mí me marcó mucho, que fue la primera vez en el cual me llevaron a un niño a terapia. Era la primera vez que yo salía de mi ciudad, a Madrid, a dar terapias, y era un niño que, bueno, venía, digamos, ya rebotado como última opción, porque había recorrido 8 o 9 psicólogos cognitivos, y directamente este niño lo que tenía era que se le despertaba en medio de la noche gritando. Yo en ese momento solo trataba a mis pacientes con la técnica EFT o técnicas de liberación emocional, que para quien no lo conozca es el tapping, que es darse unos golpecitos como si fuese digitopuntura con una verbalización, digamos, para ayudar desde la psicología.
Yo empecé y estaban sus dos padres con él, era un niño de 8 años. Y directamente el padre lo primero que me hizo, yo le veo empezar a mirar hacia los laterales, hacia las paredes, digo, ¿qué le pasa a este hombre? Bueno, luego me confesó que pensó que era una cámara oculta, que no entendía nada, pero rápidamente a los 5 minutos dejó de mirar cuando el niño empezó a transmitirme realmente cosas que no había transmitido a los otros terapeutas. Estuvimos 10 minutos, pero en un momento ahí fue la madre la que dijo algo importantísimo. Mira, Javier, no te lo dije antes, este es, aunque parece que es mi hijo mayor, es el segundo hijo que tuve porque en el primer embarazo perdí al bebé. Y yo todas las noches me tocaba la barriga y decía, ay, mi bebé, no te mueras, no te mueras, no te mueras. La carga energética de esa emoción se la transmitió el bebé. Yo saqué al niño y le dije, mira, creo que están tus primos fuera, no sé si se llamaba Jorge, pero Jorge, vete a jugar fuera con tus primos, que quiero hablar con tus papás. Realmente me llevó 5 minutos eliminar el miedo a perder a su hijo, a la mujer. Eh, supe que en una semana el problema estaba resuelto. Lo supe tanto por ella como por las otras madres con hijos que me mandó, como incluso cuando fui a su ciudad, a Ávila, a dar una charla, ella estaba entre el público y ella puso su ejemplo, algo que le marcó mucho. Lo que yo aprendí con esta terapia fue, en primer lugar, la gran conexión entre la madre y el feto. En segundo lugar, cómo transmitimos los pensamientos, no solamente a través de la verbalización, sino a través incluso del sentimiento e incluso ya se sabe cómo funcionan las neuronas espejo. Esto solamente fijaros en Internet, el estudio del italiano que las descubrió. Y sobre todo, y lo más importante para mí, es que recordamos todo, incluso desde que estamos en estadio de feto. No ha sido la única persona que yo he atendido que ha recordado directamente algo que le pasó cuando era pequeño. En ese periodo, me acuerdo de una mujer que realmente bueno, pues tenía muchos problemas y ella no sabía cuál era la causa. Y cuando nos pusimos a trabajar, realmente se acordó, fue un shock completo que su madre, cuando ella tenía unos 4 o 5 meses, se vio a su madre poniéndole la almohada para matarla. Es muy duro lo que acabo de decir, pero es que la madre tuvo que acabar ingresada en un psiquiatra, ¿vale? Estaba enferma la pobre. Se acordaba cómo su padre había sido quien había quitado a su madre y cómo le quitó a ella la almohada. Imaginaros si la persona que os da la vida os la quiere arrebatar, ¿qué pensaríais? ¿Creéis que podríais ir con la cabeza alta por la vida pensando que soy digna de conseguir cosas? El cerebro es algo increíble. Yo lo he comprobado en primera persona. La vida para mí, por tanto, es un cúmulo de experiencias que nos van a servir para ir forjando nuestro carácter, nuestra forma de vivir e incluso nuestras posteriores experiencias, porque según lo que hayamos vivido vamos a ir haciendo elecciones. La importancia de la crianza entre los 0 y los 6 años, cómo nos han tratado nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros maestros, cualquier persona con la que hayamos interaccionando, es vital. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso de, niño, tú es que no sirves para nada, no vas a ser nadie en la vida, es que no se puede esperar nada de ti? El cerebro infantil no tiene la capacidad de entender que eso que nuestros progenitores o esa persona dice, seguramente sea dicho en un momento de enfado, de angustia, de impotencia o simplemente sea mostrándonos su propia realidad. Y realmente, de tantas veces que se le dice a un niño, el niño se lo acaba creyendo, pero porque es lo que le están informando a aquellas personas que para él tiene un poder. Entonces, esto de creer es crear es difícil si tú tienes unos patrones inconscientes que hay que de alguna forma romper. En nuestro cerebro todo está, digamos, archivado en forma de fotografías y si no, siempre pongo el mismo ejemplo, cerramos los ojos, intentamos acordarnos, y ahora os voy a dar la clave, del momento más feliz que hayáis vivido en vuestra vida.
ya estoy haciendo que vuestro sentimiento de alguna forma sirva como de hilo conductor para extraer esa fotografía. De la misma forma puedo hacerlo con el sentimiento negativo, pero es que nuestro cerebro funciona. Un sentimiento positivo, de alguna forma, yo cuando lo vivo tienes un éxtasis emocional muy grande, pero cuando lo recuerdo nunca llego a ese éxtasis. Sin embargo, en lo negativo sí. Cuando yo he sufrido algo que tuve eso que decía, una posibilidad de muerte física y o emocional, cuando yo vuelvo a recordarlo, consciente o inconscientemente, salta mi alarma y me recuerda con la misma emotividad ese problema. Por lo tanto, yo ya tengo una conducta o de comportamiento dirigida por mis miedos. Desde el mundo de vista de la física cuántica, yo puedo realizar una división de los sentimientos, que son los que a mí me van, de alguna forma, a condicionar mi forma de actuar. Voy a decir que todo en el mundo cuántico es energía, todo es vibración. Bueno, pues existen sentimientos con vibración y sin vibración. Dentro, o sea, primero los de sin vibración. Bueno, pues aquellas cosas que pasen en la vida y nos resultan indiferentes. Por ejemplo, ¿te acuerdas lo que comiste el 5 de marzo de 1999? Oh, lo que sé. Ahora, si el 5 de marzo de 1999 fuiste a una boda y tomaste una intoxicación, te aseguro que te acuerdas perfectamente. ¿Por qué? Porque ya está implicado un sentimiento. Entonces, dentro de los sentimientos con vibración, tenemos de dos tipos. Aquellos que voy a llamar positivos porque están de alguna forma correlacionados con lo que es mi esencia, que llamados de otra forma podríamos decir con mi cuerpo sutil, que son el amor, la felicidad, la alegría, la paz, la tranquilidad, la aceptación. Este tiene una importancia que no os lo puedo ni contar de momento, pero es la base de poder seguir hacia adelante. Y la compasión sería. Y dentro, digamos, de los sentimientos con vibración negativa, se encontrarían aquellos que me distorsionan de alguna forma mi cuerpo emocional, mental y de alguna forma también el sutil, porque todos están correlacionados, que pueden ser los miedos, el odio, la rabia, la tristeza, la ira, la agitación, desesperación, bueno, todos estos que por alguna circunstancia todos hemos vivido. Entonces, para cambiar, por tanto, una parte de mi personalidad, mis creencias, no basta con decir, voy a hacer un razonamiento, voy a creer que yo voy a conseguir esto. No, ahí estamos utilizando el hemisferio izquierdo y no estamos, bueno, en algunos casos sí funciona, pero claro, depende de tus experiencias anteriores, pero no estamos focalizándonos en dónde tenemos nosotros la creencia bloqueada y dónde tenemos nosotros, de alguna forma, ese tapón que nos impide avanzar. Y el ejemplo más fácil es el tabaco. Si tú ves un simple ejemplo de la gente que fuma, ¿cuántos de ellos han leído en la cajetilla del tabaco? Fumar mata, fumar produce cáncer. ¿Alguno ha dejado de fumar por ver eso? No. A mí sí me ha llegado gente a que le dejase de fumar y me llevó una ascensión, pero siempre desde la emoción, porque el origen viene desde una emoción. Y voy a decirlo hoy, no tengo ningún problema vamos a compartirlo aquí. La mayoría de la gente empieza a fumar a una edad muy jovencita por ser aceptado dentro de un grupo. Y eso es una emoción. Entonces, ¿cómo voy a quitar una pauta de comportamiento que a mí me ha hecho ser reconocido? Decía el neurólogo, psiquiatra y escritor español Carlos Castilla del Pino, que ya, bueno, ya falleció en el año 2009, que no hay mayor locura que no ser uno mismo. Pero claro, en esta vida muchas veces tenemos que darnos cuenta que la sociedad en la que vivimos nos hace vivir dentro de diferentes roles, es decir, con máscaras, ya que las exigencias nos marcan a la sociedad simplemente para vivir. Implica que nos comportemos de una manera determinada. Yo si estoy detrás de un mostrador, por ejemplo, voy a poner a alguien que está detrás de un mostrador en un hotel de 5 estrellas, tiene que tener una compostura. Puede llegar el cliente gritándole, pero esa persona tiene que estar firme, como que no pasase nada, ¿no? Pero por fuera
digamos, una careta, pero por dentro estoy seguro que esa persona le gustaría decir, pero bueno, mire, váyase usted a paseo, a mí no me tiene que gritar, ¿no? ¿No? Entonces, en todos esos momentos en los que nos alejamos de nuestra verdadera esencia, de nuestras reacciones primarias, nosotros no somos ese que estamos aparentando. Y de alguna forma estamos tirando piedras contra nuestro tejado. Por desgracia, esto es la vida. De alguna forma tenemos que interaccionar. Eh, no sé, Laura, si deseas hacer alguna... Sí, bueno, estaba aquí atenta escuchándote con la intención ya de decirte que estábamos prácticamente en el ecuador de nuestro programa y me gustaría, bueno, pues que hablaras también de esos talleres, porque todo este manual del que nos estás hablando lo vas a compartir en unos talleres dentro de muy poquito, a ver si puedes dar más información. Sí, realmente lo que voy a hacer son talleres online. Bueno, yo tengo experiencia ya de muchos años en los cuales en 8 semanas cambiamos las creencias y las pautas de comportamiento de las personas. Yo directamente es decir, viene la persona, la analizas y le dices, vale, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu fin? Entonces tienes que cambiar de personalidad. Es como decir, tengo que cambiarme completamente. Y para cambiar de, digamos, de conducta, primero hay que, como hemos dicho, ver cuál es el problema de tus creencias limitantes. Entonces, en estos talleres online, que serán de duración 8 semanas, en los cuales yo los daré en mi página, yo tengo una aula virtual y lo daré ahí una vez a la semana, una charla, pero también mandaré deberes. Porque lo primero que hay que entender que si yo necesito solucionar un problema, tengo que llamar al mejor especialista. ¿Quién es el mejor especialista de tu vida? Tú. Tienes que implicarte tú en tu vida para poder solucionarlo. Entonces, ¿qué aprenderemos? Aprenderemos a conocernos y reconocernos. Cómo actuamos, por qué actuamos de una forma determinada, cuáles son nuestras creencias limitantes y cómo cambiarlas. Aprenderemos a ver nuestra historia desde el punto de vista de un psicoterapeuta. A mí cuando me llega una persona, yo relleno, digamos, una ficha. Entonces es importante esta mezcla que yo no he visto en terapias alternativas que se haga como se hace en psicología, ¿no? Dentro de los cuales aprenderemos a tomar los datos de nuestra historia como si fuésemos nuestros propios pacientes y ver cuáles son las influencias de esos problemas a niveles tanto cognitivos como emocionales, como físicos y como de conducta. Esto es una pauta muy diferencial a lo que se hace, porque normalmente te hablan solamente, a ver, desde un punto, desde uno de los cuerpos. No, la idea es que nosotros tenemos 4 cuerpos inferiores, esto es metafísica pura y dura, pues vamos a poner toda la carne en el asador, a ver dónde tienes el problema y cuál es la mejor solución. Entonces, desde el punto de vista metafísico, aprenderemos a ver principalmente el problema desde la emoción, ver qué sentimientos están encerrados en el problema y cómo llegar a la solución de los mismos. Aprenderemos alguna técnica espiritual que nos permita cargarnos energéticamente y activar los 4 cuerpos inferiores en 3 minutos. No hace falta más. Y entonces, ¿qué técnicas podríamos decir que vamos a utilizar? Bueno, pues técnicas de liberación emocional para, en primer lugar, aprender a soltar la energía emocional de cualquier situación que nos impide avanzar. Aplicaremos neurociencia aplicada, aprenderemos qué parte de cerebro y qué cerebros, porque existen 3 cerebros, tanto aquí como en nuestro cuerpo. Cerebros son aquellas partes en las cuales tenemos neuronas. Las neuronas producen neurotransmisores, los neurotransmisores producen hormonas, que es una química que va a interaccionar en nuestro cuerpo. Y existen neuronas en el cerebro tal cual, en el corazón y en los intestinos, que le llaman el segundo y el tercer cerebro, ¿no? Entonces, desde la neurociencia enseñaré qué partes del cerebro hay que utilizar para focalizarnos en nuestros cambios directamente y en nuestro problema. Hay que identificar a cuál de los 3 cerebros en cuál hay que funcionar y luego cuáles hay que activar, ¿no? Pero esto también combinaremos una serie de técnicas, digamos, respiratorias y luego técnicas, como te decía, de meditación trascendental, pero a 3 minutos sobra, no hace falta mucho más en este sentido. Entonces, bueno, yo toda la información de esto, pues lo tengo directamente en mi página web,
que es 3W y luego es mi nombre, javiersantosfernandez.com, o el que desee información, mi correo electrónico es info@javiersantosfernandez.com. Sí, bueno, toda esta información, el enlace a tu web está también bajo la descripción de este vídeo para todos aquellos que estén interesados. Ya están llegando muchas preguntas al chat, vamos a darle paso a ellas, pero antes me gustaría, bueno, has hablado de algunas cositas que me gustaría que pudieras profundizar. Hablas de que necesitamos herramientas, por ejemplo, para por un lado, desbloquear nuestras creencias limitantes y también herramientas para llegar a nuestros miedos inconscientes. ¿Podrías adelantarnos algunas? Te las acabo de decir todas. La técnica EFT o tapping es muy, muy potente. Yo soy alumno directo de Gary Craig, el creador de la técnica. Mira, yo cuando empecé a estudiar EFT, directamente, por razones de la vida, la persona que lo trajo aquí en España, bueno, pues ya venía contaminado, por decirlo de alguna forma, porque no era la técnica original. Yo me puse hace unos años en contacto con Gary y Gary lo primero que me dijo, me quedé en blanco, dice, ¿cómo me tratarías este problema? Y yo digo, hostia, el creador de la técnica me pregunta esto. Y digo, bueno, me pongo a hacerle y dice, no, no, mira, Javi, yo solo se lo expliqué a 20 personas y de ahí luego cada uno fue añadiendo sus cosas. Esta es la verdadera técnica. Entonces, esa es una de las formas. Luego es muy importante saber utilizar, digamos, el cerebro adecuado, porque cada una de las emociones se reflejan según cada uno de los cerebros que tenemos en la mente, en cada una de nuestras partes. De ahí lo que todo el mundo dice, las enfermedades que tenemos depende de nuestras emociones. Te voy a poner un ejemplo. Si directamente una persona ve a una persona que le gusta, dice, hoy he sentido mariposas en el estómago, ¿no? Si dices tú, ahí estamos realmente con una necesidad básica de las que hablaba antes, reproducirse es una de ellas. Si tengo hambre, también me duele el estómago, me hace burbujitas, ¿no? Necesidad básica. Pero, por ejemplo, si yo tengo un problema en la espalda, hay que ver cuál es el origen. Eso también se aprende. Eso también lo voy a enseñar. Y luego cómo funcionar directamente, dirigir a tu cerebro, pero este es el de la cabeza, tu forma de desbloquear de una forma consciente a través de la respiración. Esto a mí me lo enseñaron como algo muy trascendental. Yo he pedido permiso a hacer una pequeña modificación para que todo el mundo lo pueda utilizar. En realidad, te estaba pidiendo, aparte de lo que nos acabas de dar, que nos pudieras dar algo práctico, diario, que pudiéramos hacer aunque no asistiéramos a este curso. ¿Alguna herramienta Vale, diaria que sí, pudiéramos vale. Mira, nosotros hacer en el día a lo día? más eficaz que pasa cuando tú tienes digamos, una emoción contrariada, ahí queda una energía. Bueno, pues lo que te decía, FT, verbaliza tu verdad. Estoy cansado, estoy cansado, estoy cansado, estoy cansado, estoy cansado. Aunque no sepas de hacer nada de la técnica, verbalizar tocándote estos puntos que son meridianos, como los de acupuntura, pero es la acupuntura de las emociones, va a abrir de alguna forma la posibilidad de soltar esa energía. Yo tengo un choque con el coche, esa persona se me pone a gritar, ya estoy bastante nervioso, ya estoy bastante traumatizado para que encima venga la otra persona. Bueno, pues yo normalmente esto me ha pasado a mí, no en un coche, pero sí cuando estaba atendiendo en otro negocio y que llegaba un cliente y se te ponía a dar voces. Pues entraba a la trastienda, ay, qué mamón, mira lo que me ha dicho, pero bueno, no podrá soltar todo. Sí. Después de estar 3 minutos haciendo esto, tú liberas y ya puedes ver desde otro ángulo, digamos, no emocional, sino mental, cuál es la mejor solución. ¿Te quedó más claro así? Sí, 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 sí. Muy De interesante. acuerdo. Bueno, vamos a pasar a algunas preguntas porque hay varias que coinciden en lo siguiente, así que te la voy a resumir. Por favor. Preguntan tanto desde Chile como de otros países por dónde recomendarías continuar introduciéndose en la psicoterapia cuántica a terapeutas o a psicólogos.
Yo realmente este nombre lo he puesto yo, no he encontrado estudios. Yo, mira, hay una cosa que entiendo, cada uno somos afines a un tipo de energía, a un tipo de técnica. Yo lo que puedo decir es que con este tipo de estudios, que llevo ya bastantes años, has visto el currículum, eso no se hace en 1 o en 2 años, estudiando, lo que he llegado a la conclusión es que con lo que estoy haciendo busco el origen del problema. Normalmente la medicina normal, cuando vamos al médico, me duele aquí, me duele allí, bueno, esto es, digamos, el efecto. La mayoría son directamente, si yo elimino de alguna forma el origen, que como hemos visto, muchos de ellos vienen a través de nuestras creencias inconscientes, elimino el efecto. Entonces, ¿cuáles son? Oye, yo les recomendaría que estudiasen conmigo, porque yo ya llevo un patrón hecho durante muchos años. Pero bueno, cada uno es libre de escoger en este sentido. Vale, vamos a continuar. Nos está llegando preguntas, como digo, desde muchísimos sitios. Argentina también está con nosotros, Venezuela, Colombia, España, por supuesto, está también participando. Y vamos a pasar a la pregunta de Glamardu, es su nick en YouTube, y pregunta desde Colombia: ¿qué emoción genera parálisis facial del lado derecho y cómo recomiendas sanarla? Bueno, esto es un poco como jugar a la lotería, porque yo lo primero que hago a la gente es pedirle que directamente me cuente un poco su historia. Si yo no sé un poquito su historia, como hemos dicho, tienes que explicarme un poco qué tipo de problemas tienes. Pero bueno, vamos a hacer una cosa. La parálisis de entrada hay que ver también qué afecta más a los ojos o afecta más a la boca. Yo le recomendaría a esta persona, no tengo ningún inconveniente, a quien quiera, que yo puedo hacerle una pequeña demostración de 5 minutos. Ya te digo que con las técnicas espirituales voy muy rápido. En mi página web está una demostración en 5 minutos. Se eliminó un problema de 7 años. Quien quiera lo puede ver allí. Y directamente, el que quiera me puede escribir. Hay veces que entiendo que tengo que dar de alguna forma una demostración física para que las personas confíen y quieran estudiar este método. No hay ningún problema. Todo es energía en este mundo, y hay veces que para estudiar primero hay que entender qué es lo que se me ofrece. Ahí queda el ofrecimiento. Es muy difícil que yo te pueda responder esto así. No soy aquí ningún mago, por decirlo así, que te pueda ayudar. Perdóname. Bueno, pues no sé si entonces será esa misma respuesta a la pregunta de Cristina. Yo te la lanzo y tú dirás. Nos dice desde España: el dramatismo, la pereza y la inseguridad son una constante en mi vida. Una u otra se manifiestan un día u otro. No quiero que Ujú. sea así. Voy probando diferentes técnicas, diferentes cosas y no resultan. ¿Qué consejo le puedes dar? Ahí habría, Cristina, aquí lo tengo muy claro en este caso, porque es algo muy emocional y muy emotivo. Habría que empezar a ver qué tipo de verbalizaciones te han hecho desde casa cuando eras pequeña. Y entonces habría que ver cuáles son tus problemas en cuanto a tus creencias limitantes. Si tú realmente entiendes que no eres así, ¿quién te ha dicho que no puede ser de otra forma? Este es el motivo realmente por el cual yo hago el taller de 8 semanas. O sea, la idea es, tú vienes con un problema, tú vas a plantearlo y yo te voy a enseñar a solucionarlo. Y a partir de ahí, tú vas a poder utilizar la misma técnica para cualquier otro problema de tu vida. Porque yo lo he visto que en 8 semanas cambia la vida de las personas. Tú no puedes llegar a decir, mira, estoy en A, quiero llegar a Z, como si fuese solamente en un día. No, esto es como la vuelta ciclista. Hay que ir desbloqueando por etapas, ¿no? Para poder llegar a eliminar y quebrar. Y sobre todo, y lo más importante, tú no vas a ser la misma persona cuando acabes. ¿Por qué? Porque tus creencias van a estar mucho más abiertas. Vas a tener un cambio de personalidad. El cambio de personalidad, de alguna forma, nosotros tenemos entre 60.000 y 70.000 pensamientos diarios, de los cuales el 90% son iguales que el anterior. Los mismos pensamientos me hacen llegar a las mismas elecciones, el mismo tipo de comportamiento. Voy a pasar por las mismas experiencias y voy a sentir lo mismo. Y esto es un círculo vicioso. Entonces,
Lo único que de verdad puedes, por donde puedes romper digamos, este círculo vicioso, es por tus emociones, que es lo que me va a traer a mí el origen de ese círculo vicioso. Entonces, creo que era Cristina, perdóname, se me olvidó el nombre. Sí. Sí, Cristina, yo te invito si quieres a que me mandes un correo electrónico a info@javiersantosfernandez.com o a mi página web y directamente podemos charlarlo. Yo te planto una terapia gratuita para que tú veas cómo sería el funcionamiento y luego tú eliges. No hay ningún problema. Bien, pues ahí queda esa invitación para Cristina. Vamos a continuar. Nos preguntan también si el tapping alivia el dolor y si ese alivio será permanente. Eh, ¿Dolor de qué? Perdóname. El tapping yo lo he utilizado para eliminar dolores, lo he utilizado para llegar a los 4 cuerpos inferiores. Mira, esta técnica, por eso te digo que hace muchos años que la utilizo, yo empecé utilizándolo solamente con tapping. Lo que pasa es que luego he ido incorporando muchas técnicas espirituales o de metafísica, ¿vale? Y vamos mucho más rápido. Entendí completamente, mismamente ayer, te puedo decir que una persona se desbloqueó de un problema de años en 5 minutos. Y hoy estuve hablando con esta persona y me dijo, y esto es lo más bonito que me puede decir una persona, dice, no sé, estoy raro, no me reconozco. Digo, ole, ahí hemos cambiado. Ahí es cuando ya me estás diciendo que no eres la misma persona. Y es que, claro, para cambiar, abrir sus creencias, tiene que ser otra persona. Vamos a continuar con Sandra desde España. ¿Podemos saber qué experiencias de la infancia nos están influyendo ahora en la etapa adulta? Eh, se puede saber a través del sentimiento. Es lo que usamos, pero fíjate, ahí yo ya utilizo ya no solamente el sentimiento, que es lo que se utiliza solo en FT, en el tapping, yo ya utilizo también en qué parte del cuerpo directamente te enseño a través de las técnicas que utilizo, digamos, espirituales, a qué cerebro te está, digamos, influyendo y si es necesario, porque esto es muy importante, que tú veas el problema cara a cara, va a surgir. Me explico. A ver, si yo tengo una tubería rota y yo no voy a decir, bueno, dejo el grifo cerrado y ya no sale el agua. No, yo tengo que mirar la tubería y el problema. El problema es que mucha gente es muy, muy doloroso si lo hacemos por la psicología tradicional verlo, porque tienes que recordar una y otra vez. No, a través del sentimiento tenemos que mirar 3 minutos. 3 minutos el problema y sobre todo nos focalizamos en la emoción. A través de la emoción puede abrirse y desbloquearse. Me estoy acordando de una mujer que ella era italiana, que no recordaba. Ella había sufrido abusos sexuales y no recordaba cuál era el origen. Y me decía, Javi, quiero recordarlo, por favor, no sé qué. Dije, mira, el cerebro, cuando realmente tiene un problema y a una tierna edad, porque habían sido a los 8 años, lo que hace es bloquear, son los mecanismos de defensa. Entonces, vamos a darle tiempo. A los 2 días me llamó que se desbloqueó en el trabajo y empezó a llorar completamente porque vio la persona que la había agredido y lo que le había pasado. Yo no puedo decirte que en el momento en el que se hace la terapia se desbloquea. A mí mismo, porque una de las cosas más importantes que aprendí en psicoterapia siempre se dice que tienes que estar años, 4 o 5 años tratándote a ti mismo. Y yo es lo que hice antes de empezar a tratar a nadie. Entonces, a mí mismo me ha pasado que estar desbloqueándome un problema y olvidarme y a los 3 días ver a alguien pasear por la calle que me recordó eso y yo me quebré. Quebré 3 minutos, lloré, es como si tuviese un vaso con agua sucia, lo solté y luego, ¡ah, qué a gusto! Entonces, esto es una cosa muy importante. Hay que mirar el problema cara a cara, pero desde la emoción, para poder extraer el origen del problema. Porque es lo que, como decía, te trae directamente el evento que te traumatizó por primera vez. Y luego son ya conductas, es un patrón de conductas aprendido. Pues nos dice Marimir desde Argentina, ¿a qué se debe que haya personas que sientan todo a través del dolor propio o ajeno y se encuentren atrapadas en ellos más cuando la vida les somete a instancias de dolor extremo?
¿Me puedes repetir exactamente la pregunta? Porque es un poco compleja, perdóname. Sí, claro que sí. Nos dicen desde Argentina, Marimir, ¿a qué se debe que haya personas que sientan todo a través del dolor propio y el ajeno? Y que se encuentren atrapados en ese dolor, sobre todo cuando la vida además le pone ya momentos de dolor extremo, le pone experiencias de dolor extremo ante la vida. Ok. Eh, bueno, la vida es una gran maestra. Si hablamos incluso del chamanismo, una de las cosas que dicen en el chamanismo es que tienes que romper tu personalidad. Entonces, mm, mira, te doy un consejo, hay que romper con este tipo de sentimientos. Si tú bueno, realmente es que me estás hablando de que tú sientes todo, te ves reflejada como si fueses en un espejo, es hora. Empieza a darte permiso para evolucionar. Mira desde tu sentimiento cómo puedes cambiar. Te repito, el ofrecimiento mío no era solamente para la anterior persona, es para todos aquellos que queráis, de alguna forma, pues ver cómo podríamos trabajar o incluso llegar a estudiar. El ofrecimiento está ahí. Es muy difícil que yo te lo diga así sin tener un poco la historia encima de la mesa. Bien, pues vamos a continuar. Nos vamos ahora, no pone el país, pero bueno, Urbanojor es el nick con el que nos escribe y dice si conoces la técnica del Hoponopono y qué opinas de ella. La verbalización del Hoponopono lo conozco, la técnica tal cual no la he practicado. La opinión, para mí todas las técnicas son buenas, pero cada uno resuena con alguna en particular. Yo personalmente con el Ho'oponopono lo entiendo, pero entiendo que si no se trata también el bloqueo, yo no puedo decir, y te voy a poner un ejemplo, una persona que a mí me ha agredido, yo, ¿qué sentimiento tengo? Sentimiento normalmente de agresividad, de rencor, de odio. Ok, el opuesto al odio no es el amor. Estamos hablando de dos sentimientos con vibración. El opuesto a los sentimientos con vibración es el opuesto, que es el no vibración, la indiferencia. Si tú consigues desde el Ho'oponopono pasar desde el dolor, desde la rabia, hacia la indiferencia, a ti la técnica te será maravillosa. Si tú intentas pasar desde el dolor al amor, lo veo difícil. ¿Me entiendes? Primero está la aceptación, que lo dije. Es muy importante aceptar lo que te ha pasado para poder cambiar, digamos, la energía. La aceptación es la puerta de entrada hacia la indiferencia. Entonces, aceptar te permite no estar en una lucha interna. Mientras existe un mecanismo de defensa o un sentimiento de los que llamábamos negativos, existe una lucha interna entre tus miedos y tus deseos. Mi miedo es cómo voy a perdonar a, perdón, sí, cómo voy a perdonar a esta persona que me hizo daño. Igual me vuelve a agredir. Mi deseo, y esto es una cosa natural porque en el cerebro la supervivencia es básica, a mí me gustaría agredir a esa persona. Entonces, mientras tengamos esta lucha interna, que es lo que en espiritualidad se intenta enfocar hacia la calma, realmente lo que tenemos es que soltar la emoción y pasarlo hacia la indiferencia. Yo no puedo cambiar el pasado de nadie. Nunca lo he podido cambiar y nunca lo podré cambiar. Ahora sí te enseñaré a eliminar el sentimiento asociado a un evento específico negativo, con todas las técnicas que hemos resumido para que tú puedas pasar hacia la indiferencia y soltar esa emoción y esa lucha interna. Bien, pues parece Javier muy interesante. Estamos ya en los últimos minutos. Nos pregunta Jamie desde Colombia, ¿qué técnicas podríamos utilizar en casa para cambiar creencias limitantes? Sigo diciendo que para mí la técnica EFT es básica. Es Tapping. digamos, algo, como digo yo, que es como Santo Tomás, que necesitamos algo que tocar y ahí estamos viendo. Tendrías que buscar a alguien que te diese bien, pero mira, la idea mía es justamente esta, unir cinco o seis técnicas porque cada una de las técnicas va focalizada hacia uno de los cuerpos inferiores, ¿vale? Entonces, tú, si una no te sirve, necesitas otra. Lo primero tienes que localizar dónde está ese bloqueo. Si en tu cuerpo emocional, en tu cuerpo mental, en tu cuerpo físico o en tu cuerpo espiritual. Bueno, cuando tengas esto claro,
utilizas la que más conveniente sea para ese problema, dependiendo del cuerpo. Yo, a bote pronto, yo te recomiendo FT, el tapping. Bueno, pues vamos a lanzar la última pregunta y nos dicen, acabas de decir que te has tratado antes de comenzar tú a ayudar a otros. ¿Cuál es la base o el estado ideal que una persona debería tener para comenzar a ayudar con tu propio método? Vamos a ver, yo te estoy hablando de unos estudios de más de 10 años resumidos en 8 semanas. Creo que eso es una ventaja. Cuando tú ya has hecho un camino, puedes enseñar a los que vienen detrás cuál es el camino realmente. Yo, por eso digo que este método, en primer lugar, yo se lo quiero enseñar a todas las personas que estén implicadas en su propia mejora. No hace falta tener estudios previos, no hace falta ser, digamos, la persona con una vida espectacular. No, yo quiero gente con problemas y quiero enseñar a gente que realmente pueda ver la utilidad de utilizar algo fácil y sencillo, pero que sí tenga un compromiso consigo misma. Porque cualquier técnica que utilicemos es imprescindible, primero, que la persona se implique. Y claro, normalmente nos implicamos cuando ya hemos llegado al fondo. Desde el fondo es cuando podemos empezar a subir. Mientras tanto es muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que vamos a intentar tener en cuenta? Busca aquella parte de tu vida que de verdad quieras cambiar. Yo te acompaño, porque yo soy un acompañante. Sí, tengo unos estudios, pero yo soy un acompañante. Luego te va a servir para ti y tú la vas a poder utilizar. Yo te digo que gente que ha hecho esta técnica conmigo, que antes venía, pues eso, una vez a la semana, durante 2 meses, pues realmente ahora me viene pues una vez al año, 2 veces al año. Bueno, tienen una referencia para decir, oye, Javier, ahora necesito que me ayudes, que me he bloqueado. Ok, aquí estamos. Porque yo mismo siempre estoy en evolución, ¿no? Aquí no nos podemos quedar diciendo que estamos todo hecho. Hay una frase que un maestro mío me dijo y me encanta, que es que la espiritualidad de hoy es la ciencia de mañana. Entonces, cuando tú estás en un estado de meditación, a mí me llegan unas ideas tremendas y eso creo que es mi mayor ventaja, que yo veo desde una perspectiva un poquito diferencial todos los problemas. Y eso es lo que te quiero aportar, una perspectiva diferencial para que tú puedas tener unas herramientas que yo ya he constatado que funcionan. Y aparte, y si se me permite, normalmente estoy hablando de unos precios. Puedes pensar, bueno, esto es carísimo. Mira, yo soy muy claro. Yo una sesión conmigo puede costar 60 euros. Por 8 son 480. No, yo quiero a que esto llegue a todo el mundo. Y normalmente he puesto un precio de 150 euros, pero por estar hoy en Mindalia, quiero hacer la oferta de decir, mira, 120. El que esté, empezamos ya en agosto, un número limitado de personas. No voy a dar a más de 20 personas porque yo me voy a implicar con las personas en enseñar. Dar cursos masivos no me sirve a mí porque yo quiero que cada persona aprenda. Y esto es uno de los valores personales míos. Yo llevo desde el año 98 dando clases y soy muy metódico y entiendo que no existen malos alumnos, lo que existen son malos profesores y hasta ahora nadie me ha llamado un mal profesor. Es muy importante que tú estés implicado y entonces ya el 70% del trabajo está hecho. Luego ya me encargo yo de acompañarte. Bueno, Javier, pues quedan muy poquitos minutos. Vamos a dar los datos para que la gente pueda acceder a ese curso. Muy bien. Lo podéis encontrar en mi página web, que es www.javiersantosfernandez.com, o bien enviarme un correo electrónico que es info@javiersantosfernandez.com. Tanto para lo que es hacer este curso, este taller, o mismamente si queréis una demostración online, hay gente que la necesita, como dije antes, o incluso hay con personas con las cuales yo me implico en una terapia gratuita a cambio de un pequeño equilibrio energético que luego se lo explico a quien desee. Solamente con mandarme un email diciendo en el asunto terapia gratuita, yo le mando un correo explicándole. Pues bueno, creo que la información ha quedado clara. También pueden encontrar el enlace en la descripción de este vídeo. Y muchísimas gracias, Javier. Hemos llegado ya
al final de este encuentro. Has dado una información muy interesante, creo que es muy útil y además en el chat así también lo están reflejando. Gracias, gracias de corazón. Y nos dicen Muchas también un gracias. comentario, muchas gracias, un abrazo de corazón a corazón como me enseñaste en Mendoza, Argentina. Tuve la suerte el año pasado en estas fechas de estar enseñando, bueno, pues una de las técnicas de metafísica, Reiki angélico, y estuve en Chile, en Argentina. Soy, digamos, maestro internacional de varias técnicas. Muchas gracias, no sé quién eres por el nombre, porque no me lo habéis dicho, pero como te decía, yo pongo mi corazón en el tuyo para que de verdad me sientas. Gracias a todos por vuestra acogida y por vuestra interacción, que para mí es muy importante. Te voy a lanzar una propuesta aquí en directo ahora mismo, Javier. Estás en todo tu derecho de rechazarla si quieres, pero hay muchas preguntas que están ahora mismo en el chat que nos han quedado sin responder. Me gustaría que ellas pudieran ponerla, que las personas que están aquí participando pudieran escribir su pregunta debajo del vídeo Por favor. e Sí. invitarte a que tú la respondas. Será un placer y encantado de poder interaccionar con toda la gente. Agradezco de verdad y de corazón que haya la acogida que me habéis otorgado. Bien, pues muchísimas gracias de nuevo, Javier. Hasta la próxima. Gracias a vosotros que nos habéis acompañado hoy desde muchos lugares: España, Argentina, Venezuela, Chile, Colombia, Perú, Estados Unidos. Gracias. Gracias a todos de verdad por acompañarnos, porque desde aquí sentimos vuestra vibración. Sabéis que podéis colaborar con nosotros con pequeños gestos. Podéis dejarnos un me gusta debajo del vídeo, también un comentario positivo. Podéis suscribiros a nuestro canal de Mindalia Televisión en YouTube si es que todavía no lo habéis hecho y así lo deseáis. Y también podéis hacer una donación a través de nuestra cuenta PayPal que está en la descripción debajo de este vídeo. Gracias y nos vemos en la próxima conexión de Mindalia en directo. Hasta pronto.